No, profe Oscar, ¿cómo vamos? Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Rodis. Es entonces, sí, en breves minutos vamos a dar inicio. Y también esto se va a transmitir en YouTube, por lo cual voy a pedir que mantengan los micrófonos cerrados, ¿sí? Y bueno, también si hay preguntas a medida que se va exponiendo el tema, por favor escríbanlos al chat. Vamos a ir leyéndolos y resolviéndolos al final de la presentación. Sí, bueno, esta presentación que están ingresando. Ok, Luis Fernando, entonces podemos empezar. Y ahí está el profe Oscar también. Un saludito a todos. Muchas gracias a Proclama por la invitación. Listo. Bueno, ok. Entonces vamos a empezar con la emisión en vivo y también a los que están ingresando, una vez más, sean bienvenidos a todos, sean bienvenidos y gracias por conectarse. Sí, vamos a empezar este tiempo de tener este tiempo, este tema en particular. Este tema Dios me ha estado tocando, sí, mientras leía el libro que lo escribió, hizo los comentarios del segundo tratado sobre gobierno civil de John Locke. El profe Oscar hizo un comentario, un libro. eh, y este libro, en uno de los capítulos, habla sobre los requisitos para elegir a los gobernantes civiles. Y mientras hacía esa lectura, Dios me desafió a mí como boliviano poder iniciar, dar espacio a esta charla, ¿sí? Y entonces hemos organizado, hemos hablado con el profe y ha estado muy dispuesto para compartir con nosotros. Y bueno, esta noche vamos a tocar este tema en particular, los requisitos para elegir nuestros gobernantes, ¿sí? Estamos en un tiempo también, un tiempo clave, un tiempo de elecciones, y creo que es muy pertinente el tema, ¿sí? Oscar Quiroga es escritor, es misionero, es químico, profesión, entonces él va a estar esta noche acompañando aquí compartiendo este tema sobre los requisitos que debemos tomar en cuenta a la hora de elegir a nuestros gobernantes, ¿no? Muchas veces como cristianos pensamos que la Biblia nada tiene que ver con el gobierno civil, nada tiene que ver con la política, pero hubo grandes cristianos que han escrito. Uno de ellos, John Locke, es uno de los escritores que se estudia en las universidades, que ha escrito sobre el gobierno civil y ha sido uno de los libros que, que es muy estudiado, ¿no? Y que ha sido fundamental en el inicio de la nación de Estados Unidos. Entonces, y gracias a Dios tenemos a Oscar. Hoy por hoy, en este tiempo, yo me encuentro haciendo una escuela en Juventud con una Misión. La escuela se llama Maestro para las Naciones. Hemos estado abordando muchos temas, entre ellos gobierno civil, gobierno en el hogar, qué es autoridad, qué es magistrado, qué dice la Biblia. Y uno de los temas que de verdad me ha llamado mucho la atención a mí como cristiano, como persona, es este tema. ¿Qué requisitos debemos tomar en cuenta?
Y entonces queremos compartir. Oscar también escribió un libro, ¿sí? Que ya en las semanas que vienen se va a hacer el lanzamiento de ese libro que está en pantalla y Oscar lo ha estado compartiendo al inicio. Es el libro que es Los requisitos para elegir nuestros gobernantes. Ese libro se va a lanzar aquí en Bolivia, ¿sí? Esto sería como un pre-lanzamiento, una primera actividad, pero en Bolivia se va a dar y qué bueno es Dios, qué providencial es Dios, que Dios en su soberanía permitió que Oscar y su familia estén en Bolivia en ese tiempo y para ese tiempo. Y Dios habló a Oscar, Dios lo desafió de lanzar este libro. Él quería hacerlo en Colombia, pero lo va a lanzar aquí en Bolivia, ¿sí? No es solo un tema, es un libro que él escribió, después yo también me enteré. Entonces ya en la semana se va a estar lanzando. Igual que creamos, vamos a estar allí compartiendo los siguientes eventos que se va a venir dando y también vamos a ir viendo dónde y cómo se va a ir organizando el lanzamiento de su libro de Oscar sobre requisitos para elegir a nuestros gobernantes. Un libro de más de 100 páginas que habla solo sobre este tema. Entonces, estén atentos a las redes sociales. Pueden encontrar también a Oscar en las redes sociales. Sí, él se va a estar presentando más adelante un poco más completo. Entonces, sí, queremos dar de esta manera inicio a este tema, en particular lo que Dios, perdón, queremos iniciar a este tema, los requisitos para elegir a los gobernantes civiles. Bueno, Oscar, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha parecido este tiempo en Bolivia? Ya estás más de un mes, ¿qué tal la ciudad de Santa Cruz? Muchas gracias, Rodis. Bien, primero pues agradecer a Proclama la invitación a pues todos los que están conectados acá por el Zoom y también están viendo el en vivo en YouTube. Entonces también agradezco a Luis Fernando Amaya pues por todo el tema técnico. Y bueno, pues sí, acá en Bolivia ya llevamos 2 meses acá en Bolivia desarrollando, plantando la Escuela de Pensamiento Cristiano y Transformación de Naciones, Maestros para las Naciones, por primera vez en Bolivia. Y bueno, pues aquí pues se ha enseñado gobierno civil y, y hay una premura en Bolivia respecto a las próximas elecciones. Recordemos para los que no son bolivianos que pues ellos en 2019 pues se evidenció el fraude de las elecciones de Evo Morales, donde ganó Evo Morales, y, pues quitaron el socialismo, pero luego sí, los candidatos pues, no se unieron, cada cual hizo su lado y volvió a ganar más el movimiento al socialismo. Y pues en este último periodo de gobierno socialista, las cosas pues han ido de mal en peor y la gente está diciendo qué vamos a hacer para estas elecciones. Entonces, bueno, pues es un buen tiempo para esta enseñanza. Entonces, muchas gracias a Proclama por la invitación. Y, y bueno, pues quiero comentarles un poquito por qué se hizo se va a hacer este lanzamiento del libro y la impresión del libro aquí en Bolivia y no en Colombia. Y precisamente es por la premura de las elecciones en agosto. Yo este libro lo acabé de escribir antes de venir a Bolivia y cuando iba a volver ya se iba a hacer el lanzamiento. Mientras estaba aquí en Bolivia, pues se iba a hacer la impresión en Colombia eh, y, y ese era el plan. Pero ya estando acá, viendo la necesidad, entonces orando, Dios llevó a que se imprimiese acá para de una vez dejar material para que la iglesia, los hermanos puedan enseñar a otros estos requisitos. ¿Y cómo vino esta idea? Bueno, antes de eso, yo hice otro libro de gobierno que es el segundo tratado de gobierno civil
de John Locke, es decir, el pensamiento bíblico del segundo tratado de gobierno civil de John Locke. Básicamente es entender este segundo tratado de gobierno civil, cómo salió de la Biblia, qué pensamiento bíblico tuvo este segundo tratado, que tal vez es el libro más importante de gobierno civil en la historia, pues además de la Biblia, es este libro de John Locke de 1695. Este es un libro grande, es un libro gordito y es un comentario y una guía a entender este tratado, ¿no? Bien, bien. Digamos ya, el gobierno no es un, sino ya tiene pues más profundidad. Pues se hicieron en Colombia el año pasado algunas enseñanzas de lanzamiento del libro, ¿sí? Para que la gente de gobierno civil pues ya pudiese tener alguna luz para pues poder leer este material. Dentro de esas enseñanzas, una fue pues en el libro, ahí pues tenemos yo comento, Locke pues habla de que hay que elegir representantes, pero pues no habla de cómo dice la Biblia que hay que elegirlos. Entonces yo digo, bueno, aquí la Biblia enseña esto, enseña esto. Pero pues una de esas enseñanzas fue esta de los requisitos bíblicos para elegir gobernantes civiles. Pero pues realmente no pensé en escribir un libro, solo pues el comentario acá dentro del libro y ya. Pero cuando di esa enseñanza, algunos hermanos, esto se necesita saber más y pues no toda la gente se va a leer John Locke. Entonces, yo dije, pues bueno, pues sí se necesita saber, obviamente, pero realmente los requisitos están en 4 versículos, es decir, un versículo y un pasaje de 3 versículos. Bien, entonces Ujú. no es mucho el estudio bíblico que hay que hacer. Yo les dije, bueno, pues mejor hacer el estudio bíblico y ya, ¿para qué escribimos un libro? Pero ellos me insistieron, entonces dije, bueno, listo, entonces voy a escribir ese libro y bueno, lo escribí a inicio de este año y ya se tiene. Pero como les dije, pues iba a lanzar en Colombia, pero ante la premura, entonces lo estamos lanzando aquí la próxima semana, ¿sí? Se va a lanzar en Bolivia. Y pues esta es la primera actividad de pre-lanzamiento del libro de requisitos bíblicos para elegir gobernantes civiles. Entonces vamos a ver estos requisitos. En el libro obviamente se explican más, pero tampoco quise hacer un libro muy largo, tiene 134 páginas, todo el libro, o sea que realmente son como unas 100 páginas de texto de lo que es el libro. ¿Por qué? Porque la idea es que cualquier persona pueda leer y enseñar a otros. Entonces es un libro muy sencillo, muy fácil de verlo. Pero si quiero eh, ver algo respecto a, vamos a ver estos requisitos, lo que dice la Biblia de estos requisitos, pero sí quiero mostrarles algo del libro en cuanto al índice, ¿sí? Porque los requisitos son el índice, ¿sí? Pero eh, es importante que veamos por qué en el índice entonces tenemos algunas cositas, algunos nombres, ¿sí? Entonces vamos a mirar esos, ¿bien? Vamos a ir mirándolos también. Entonces voy acá a compartirles pantalla y vamos a ver primero pues un poquito de introducción a este concepto. Bien, Ok, bien. bueno, qué bueno, Oscar, que Dios te haya revelado este tema, de verdad. Es un tiempo muy providencial de Dios, ¿sí? Y bueno, queremos escuchar ese tiempo, ¿sí? Queremos escuchar lo que Dios ha revelado a tu corazón y es un buen tiempo para Bolivia, para aprender. Y qué bueno que el libro se va a lanzar en Bolivia, de verdad, es muy providencial y en su tiempo. John Locke es otro libro que él escribió, sí, es otro libro que él lo ha dado. Lo he leído todo el libro, es muy bueno para los que quieren profundizar en gobierno civil, para los que están aquí en Bolivia, especialmente y quieren aprender un poco más, les interesa el gobierno civil. Les animamos, ahí pueden escribirnos en el chat y para poder conseguir el libro también.
Y ya como dijo Oscar, se va a lanzar el libro Requisitos para elegir a nuestros gobernantes en las siguientes semanas que vienen. Sí, y igual, entonces, mientras Oscar va compartiendo ahí su pantalla y ya va a entrar a compartirnos, pueden escribir sus preguntas allí mientras van haciendo y al final vamos a tener el tiempo de poder responder las preguntas. Bueno, Oscar, te dejamos para que tú puedas compartirnos esto que has ido enseñando allá en Colombia y aquí en la escuela también los has estado enseñando. Y qué bueno que hay muchos pastores, muchas iglesias, muchos hermanos que van a escuchar, que lo van a ver no solo de aquí de Santa Cruz, sino en diferentes partes de Bolivia y sé que también algunos fuera de Bolivia, ¿sí? Bueno, te dejamos este tiempo, Oscar, y bueno, voy a pedir a los participantes mantener, los que están en Zoom, mantener su micrófono apagado y si tiene preguntas, escríbelo. Entonces, le damos este tiempo a Oscar para que entremos en tema. Eh, los requisitos para elegir a nuestros gobernantes civiles. Bien, entonces, bueno, yo sirvo como director ejecutivo del Centro de Pensamiento Cristiano en Colombia. El Centro de Pensamiento Cristiano de Colombia inicia en 1997, bien, y allí, pues, a través de este ministerio, pues, enseñamos a personas acerca de, pues, temas de pensamiento cristiano. Entonces, pues, bienvenidos a esta enseñanza y vamos a ver los requisitos bíblicos para elegir, ¿sí? Gobernantes civiles, los requisitos para elegir gobernantes en el gobierno civil. ¿Sí? Bien. Bien, entonces, eh, estos requisitos están en dos versículos, en un versículo y en un pasaje. Pero voy acá a compartir cómo se llama el primer. Bien. Y acá lo tengo. Este es el índice del material y acá yo le puse al primer capítulo, que es el primer requisito. Son 12 requisitos bíblicos para elegir gobernantes civiles. Por lo tanto, el libro tiene 12 capítulos muy cortitos. El primero es la práctica de la patria. Bien, entonces vamos a ver qué quiere decir eso. ¿Por qué no le puse el nombre del requisito? ¿Por qué? Pues porque entonces mejor me leo el índice y no leo el libro y no razono por qué Dios escribió ello. Bien, entonces en el libro se llama La práctica de la patria. Y ahora pues entonces vamos a ver cuál es. Entonces lo tenemos ya acá y vamos a empezar con Éxodo 18:21. Bien, Éxodo 18:21 es uno de los versículos que nos enseña los requisitos para elegir gobernantes. Bien, los requisitos bíblicos. Entonces, y el otro es Deuteronomio 1 del 13 al 15. En esos cuatro versículos eso, y los tres de Deuteronomio están todos los 12 requisitos para elegir gobernantes civiles, pero los vamos a ir viendo uno a uno. Entonces, el primero, la primera palabra que dice aquí en Éxodo 18:21 es escoja. Bien, escoja. Es decir, el individuo, el ciudadano, debe tener la capacidad, la posibilidad y el derecho a escoger sus representantes en el gobierno civil. Aquí, ¿qué está sucediendo en Éxodo 18? Moisés le dice a su suegro Jetro que ya viene, que tiene que ir y nada que llega. Entonces, Jetro cree que Moisés ha abandonado a su familia, ¿sí? A su hija, Carlos, y encuentra a Moisés, ¿sí? En el desierto, en un trono, con una fila de personas, una hilera de personas, ¿sí? A cada lado de su trono, ¿bien? Y Moisés está resolviendo todos los asuntos, todos los problemas, está dirimiendo todos los problemas de la gente. Bien. Y su suegro, que es sacerdote de Madián, recordemos que los madianitas son primos de Abraham que creyeron en el mismo Dios. Entonces, ya después es que los madianitas tienen problema de la tierra, de no, ya cuando Moisés está llegando a la tierra prometida, y entonces ahí es cuando Dios les hace justicia. Bien, pero
Yetro era sacerdote de Madián, el suegro de Moisés, creían en el mismo Dios. ¿Bien? Y le dice a Moisés, eso que estás haciendo no es lo correcto. Pero ¿por qué Moisés hacía eso? ¿Dónde aprendió Moisés gobierno civil? En, ¿sí? Universidad Palacio de Faraón, Colegio Palacio de Faraón. ¿Qué tipo de gobierno se vivía allí? Bien, pues el gobierno vertical, la tiranía de Faraón. Bien, y eso fue lo que aprendió Moisés acerca de gobierno civil. Pero acá cuando su suegro le dice, sí, le dice, eso está mal, ¿sí? Lo que tiene que hacer es, tú tienes que enseñarle las leyes a los padres, ¿bien? Tú tienes que enseñarle las leyes a la gente, ¿bien? Y ellos deben conocer la ley. Y entonces, y ellos entonces vivirán las leyes y escogen, ¿sí? Y pueden escoger sus gobernantes. Entonces, el primer requisito, ¿sí? Es la práctica de la patria, ¿sí? ¿Cómo nosotros ponemos en práctica la patria? Bien, entonces, para poner en práctica la patria, ¿sí? Tenemos que ver que Dios tiene un diseño para las naciones para que sean patria. ¿Qué es patria? ¿Sí? Es, ¿sí? El amor natural a nuestra nación. ¿Sí? Ese es el principio. ¿Cuáles son los extremos fuera del principio? ¿Sí? Los dos extremos malos. Bien, el patriotismo y el nacionalismo. Bien, el nacionalismo es creer que mi nación es superior a las otras y no hay ninguna nación superior a otra, ¿sí? Solo hay naciones que han obedecido más o menos los principios de Dios, pero ante Dios todas las naciones son iguales, por eso el juicio de las naciones es a todas las naciones. Bien, bien. ¿Y qué es el patriotismo? ¿Qué es el otro? ¿Sí? El patriotismo es priorizar el amor a mi nación que la justicia y la verdad. Bien, ese es el patriotismo. Entonces, la práctica de la patria, ¿sí? Es, ¿sí? Lo que Dios quiere que hagamos. Pero ¿cómo se practica la patria por primera vez? ¿Sí? Pues tiene que haber una en lo civil de acuerdo a el diseño de Dios. ¿Y cuál es ese diseño? Bien, ese diseño es la república. El gobierno bíblico cristiano para el gobierno civil es la república. La república es la forma de gobierno para todo lo que tiene gobierno fuera del individuo. Forma de gobierno para el individuo es el autogobierno cristiano, que obedezca la verdad voluntariamente. Pero la forma de gobierno para todo lo que es fuera del individuo, que es la familia, la iglesia, las asociaciones voluntarias y el gobierno civil, es la república. Bien. Entonces, Tengo otro debe plan. de haber república para poder elegir gobernantes civiles. Bien. Debe haber república. Entonces, el primer requisito para elegir gobernantes civiles es que podamos practicar la patria. Bien. Entonces, ese es el primero, ¿sí? ¿Qué es la república? La república es la representación del público. Bien. Poder elegir los... Entonces, debemos poder elegir nuestros representantes en el gobierno civil. La gente cree que eso fue una idea de la democracia, pero la democracia se trató de hacer en Grecia hacia el 480 antes de Cristo en Atenas. Bien. Pero obviamente como no es el diseño de Dios para las naciones, pues no funcionó. Pero aquí estamos en el año 1600, estamos más de 1000 años antes de la democracia y ya la Biblia nos enseña que debemos poder escoger nuestros gobernantes civiles. Entonces, el primer requisito es tener una república. Bien. La mayoría de los países del mundo no son repúblicas,
son tiranías. Un país es un acuerdo político de naciones, ¿bien? Y la mayoría de países del mundo no disfrutan de la libertad de ser una república. En el caso de Bolivia, aún son república, ¿sí? Pero ya le cambiaron el nombre, ya empezaron a resquebrajar su república, porque eso es lo que hace el socialismo, daña la república, porque la forma de gobierno de Dios es la república, la forma de gobierno del socialismo es la tiranía, la dictadura. Entonces, aunque Bolivia aún tiene república, ya no es una república en su nombre, sino un estado plurinacional. Bien, bien, ¿qué es otra forma para decir país? Bien, estado plurinacional. Bien, pero es República de Bolivia como era antes. Bien. Entonces, las naciones son libres de cuidar el diseño de Dios para las naciones o de dañarlo. Vemos lo que ha sucedido en Cuba, lo que está sucediendo en Colombia, lo que ha sucedido en Venezuela. Bien. Entonces, debemos, sí, nosotros defender la república. Bien. La forma de gobierno de Dios para las naciones es la república. Entonces, el primer requisito es poder escoger, ¿sí? Y la república, ¿sí? Se diferencia del resto de formas de gobierno en que en la república hay una responsabilidad individual de cada ciudadano ante lo que si los ciudadanos tienen la libertad y el derecho de escoger sus representantes, y aquí son todos los ciudadanos, no solo los cristianos, ¿sí? Entonces tienen la responsabilidad del gobierno que tienen. ¿Sí? Entonces hay una responsabilidad individual. ¿Y quiénes en una nación son los que más verdad pueden tener? Pues nosotros, porque tenemos más revelación de la verdad. Tenemos la creación, ¿sí? Que es la revelación general para todo ser humano, pero además de la creación, tenemos la revelación particular, que es la Biblia, la palabra de Dios, y la revelación individual, que es la comunión con el Espíritu Santo. Tenemos tres revelaciones de la verdad, los paganos solo tienen una. Por lo tanto, ¿quién, sí, es el más responsable ante una nación? Pues somos los cristianos. Por lo tanto, quienes deben defender primeramente la república somos los cristianos y para ello debemos depender de Dios. Entonces, el primer requisito. Veamos el segundo requisito. Entonces, el segundo requisito, sí, es este. Aquí lo tenemos en pantalla y es gastos de representación. Así le puse. Gastos de representación. ¿Por qué? Porque cuando uno está representando a algo, por ejemplo, a una empresa, a un vendedor, está representando a una empresa, pues le dan un presupuesto para que tenga gastos de representación. Bien, bien. Entonces, vamos a mirar cuál es ese segundo requisito, ¿sí? Y vamos a mirar qué dice la Biblia. Bien. Entonces, en Deuteronomio 1:13 nos dice, dadme. Bien. Dadme. Entonces, es diferente a escojan. Este segundo requisito ya es la acción de escoger. Dadme de entre vosotros, dadme. ¿Sí? Entonces, uno es el derecho a escoger y el otro es entonces escoger, elegir esos representantes. Bien. Entonces, sí, eso implica que yo sí represente, que yo sí vote. Bien. Y ese requisito es elegir representantes. Debemos elegir nuestros representantes. Los que más aportan a el resquebrajamiento de una nación son aquellos que no eligen los representantes. Es decir, los más responsables del gobierno que se tiene son los que no lo eligen. ¿Por qué? Porque ni siquiera se viven estos dos primeros requisitos. No defienden la república, no entienden la libertad que hay de tener una república y no una dictadura, ¿sí? Una tiranía, y la bendición de Dios de darnos la oportunidad de elegir nuestros representantes. Los que no votan, ¿sí? No tienen derecho a quejarse del gobierno civil que haya. Pero
Y no debería ser así, porque es un mandato de Dios. Ahí nos está diciendo que debemos al gobierno civil los representantes. ¿Bien? Bien. Entonces vamos a ver si ese es el segundo. Ejercer el derecho de escoger a través de votar, eligiendo mis representantes. Bien. Veamos el tercero. Entonces, ¿cómo lo titulé? En el índice del libro. Bien. Se llama locales. Locales, el mejor negocio. Bien. Entonces, ¿por qué le puse ese título? Porque, sí, cuando uno quiere hacer un negocio de renta, pues si compras un local y lo rentas, lo arriendas, pues es un buen negocio. ¿Por qué? Porque en ese local, pues no es tan fácil que la gente se cambie si tiene un buen punto comercial. Bien. Bien, entonces veamos este tercer requisito. ¿Qué nos dice Éxodo 18:21? Escojan de entre todo el pueblo. Bien, de ustedes mismos. ¿Sí? Veamos qué nos dice entonces. No es de otros, sino de los mismos es que tienen que elegir sus representantes. ¿Sí? Que no pase lo que sucedió el domingo pasado en Canadá. Supimos que hubo elecciones presidenciales, pues, de primer ministro en Canadá. Bien, ¿qué sucedió? ¿Sí? Ellos tenían a Trudeau, que era terrible, pero ¿sí? Suspendieron y ahora eligieron a uno peor. O sea, pasaron de Guatemala a Guatepeor. Bien. ¿A quién escogieron? A alguien que hace 38 años no vive en Canadá. ¿Cómo uno va a escoger a gobernar algo que no vive en el lugar, no sabe las necesidades? Bien. Tiene que ser de los mismos. Escojan de entre todo el pueblo. ¿Qué nos dice Deuteronomio 1:13? De entre vosotros, de vuestras tribus. Bien. Entonces nuestros representantes tienen que vivir, ¿sí? Donde nosotros vivimos. Tienen que ser de nosotros. Bien. Entonces, tienen que ser de los que vivan allí desde lo local, los que viven en el mismo pueblo, hasta todos los niveles del gobierno, hasta llegar al nacional. Es decir, el gobierno nacional tiene que ser gente que sea nacional de esa nación. Bien. Entonces, ese es el tercer requisito, que sean, ¿sí? Locales en todos los niveles de gobierno hasta el nivel máximo que es el nacional. No que sean unos extranjeros, sino que sean de nosotros. Bien. Bien. Cuando ponemos a un extranjero a gobernar o una nación que no es la de él, no tendrá compasión, no le va a doler, ¿sí? El pueblo. Bien. Ya lo hicimos en Venezuela, ¿sí? Maduro es colombiano, ¿bien? Y está siendo, sí, de Venezuela, ¿bien? Entonces, el tercer requisito es que sean de nosotros, de los mismos, ¿bien? Bien, veamos el cuarto requisito. Son 12, entonces, ¿sí? Veamos el cuarto. El cuarto, entonces, lo titulé en el material sexo. Bien, sexo, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo el sexo puede ser un requisito. Entonces veamos el requisito. Bien, bien. Entonces acá lo tenemos ya y vamos a mirar qué dice la Biblia en estos versículos. Dicen, de entre todo el pueblo, varones. Bien. Y veamos qué dice, esto es Éxodo 18:21. Veamos qué dice Deuteronomio 1:13. Varones también. Entonces, ¿será que solo son hombres al gobierno civil? Tenemos entonces que razonar lo que está aquí sucediendo. Esto está escrito en el Antiguo Testamento, ¿sí? En Éxodo y en Deuteronomio. En Éxodo fue cuando Jetro le dijo a Moisés qué era lo que debía hacer. Dios usó para comunicarle a Moisés la república. Bien. Y en Deuteronomio 1 es cuando lo hacen, cuando Moisés obedece y el pueblo obedece. Bien. Entonces, Éxodo es cuando se le dijo y Deuteronomio cuando lo hicieron. Pero en ambos aparece varones. ¿Cuál era la situación de la mujer en el Antiguo Testamento?
La situación de la mujer en el Antiguo Testamento es que estaba bajo la voluntad del hombre. Había perdido su mismo lugar, pero al pecar fue llevada bajo la voluntad del hombre. Bien. Solo hasta Cristo establecida al mismo lugar de gobierno, ¿sí? Allí. Entonces, al estar en el Antiguo Testamento, por eso dice varones. Pero ya en el Nuevo Testamento, Cristo sí reconcilia las cosas con el diseño original y ahora la mujer puede también ir al gobierno civil. Pero hay algo aún mejor que el gobierno civil, ¿sí? Que es la iglesia. Pero no permite Dios a la mujer gobernar la iglesia, sino a los ancianos. ¿Por qué? Porque hay algo aún mejor que la iglesia y es, sí, el gobierno en el hogar. El gobierno del hogar lo hace el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, el padre y la madre. Ambos gobiernan, ¿sí? Pero es el hombre el responsable de todo lo que sucede allí y la última palabra. Bien, ese es el gobierno de la familia. Entonces, sí, aunque hoy pueden ir al gobierno civil hombres y mujeres, y acá hombres y mujeres, sí, mayores de edad, adultos, ciudadanos, sí, pueden ir a la mujer, ¿sí? Tiene algo mayor. Entonces tiene un cortapisa, tiene unas condiciones para ir al gobierno civil la mujer. ¿Cuáles son esas condiciones? Ser adultos para ambos, ¿sí? Pero para mujer, además de ser adulto, entonces adulta soltera. ¿Sí? O que sea casada sin hijos. O que sea casada, pero con hijos mayores de 20 años. Porque si sus hijos son menores, es más importante la labor que hace en el hogar para la nación que la labor que hará en el gobierno civil. ¿Bien? Entonces, ese es el razonamiento de este cuarto requisito. Hombres mayores y mujeres mayores, solteras, casadas, sin hijos o casadas con hijos mayores de 20 años. Si sus hijos son menores de 20 años, aún son menores, tiene que estar allí en el hogar con sus hijos. Bien, este es un requisito. Bien, entonces, no porque sea mujer ya tengo que elegirla. Bien, sino tengo que ver si cumple ese requisito, porque es más importante para la nación que esté en su hogar a que esté en el gobierno civil. Bien, pero sí pueden mujeres hoy al gobierno civil gracias a la obra de Cristo. Bien, pero hay esa condición para el ministerio en el gobierno civil de la mujer. Bien, bien, ese es el cuarto requisito. Bien, vamos al quinto requisito. Entonces, veámoslo. Aquí tenemos nuestro índice y se lo estoy mostrando directo acá del índice, ¿sí? Para que lo veamos mejor. El 5 lo titulé El mejor jugo de mora. ¿Sí? Con estos títulos de capítulos, la gente tiene que leer el libro, porque si yo le pongo ahí el requisito, la gente lee el índice y cree que ya sabe. Y no, tenemos que ver la explicación. ¿Bien? Bien, entonces el mejor jugo de mora. ¿Qué es eso? ¿Sí? Entonces yo en el libro, cada capítulo lo inicio con una anécdota. ¿Sí? Este tiene que ver con que el mejor jugo de mora que yo he bebido ha sido el que me hacía mi abuela. Bien, y no he encontrado algo igual. Bien, entonces, ¿por qué sí, le puse jugo de mora? Vamos a mirar cuál es el quinto requisito. ¿Qué nos dice la Biblia en estos pasajes? Entonces veamos. El cuarto es hombres y mujeres y el quinto es de virtud. Y este solo está en Éxodo 18:21. De virtud. Gente, la gente que debe ir al gobierno civil es gente que tenga virtud. ¿Qué es la virtud? Es la excelencia moral. Es el testimonio de una vida con moralidad, ¿sí? Es la obediencia a las leyes morales, ¿bien? Eso es la virtud. Entonces no se parecen en nada a los politiqueros que tenemos, ¿sí? ¿Por qué tenemos estos politiqueros? Pues porque no hemos entendido los requisitos bíblicos para elegir
gobernantes civiles. Bien, de virtud. Bien, entonces, excelencia moral. ¿Sí? Gente con virtud. Puede ser que en el pasado, ¿sí? Se haya equivocado, haya pecado, pero si se ha arrepentido, ha restablecido, ha restituido, entonces, ¿qué dice la Biblia cuando nosotros hacemos eso? Que Dios no se acuerda de nuestro pecado, lo ha olvidado. Bien, entonces, pudo ser que se equivocó, pero ya restituyó. Pero si mantiene su inmoralidad, ¿sí? Entonces, pues no cumple este requisito. En Bogotá, en Colombia, en Bogotá, elegimos a la alcaldesa que era una lesbiana, claramente en contra de la moralidad. Bien. Y ahora, pues, es el as bajo la manga para hacerla presidenciable. Bien. Entonces, tenemos nosotros que razonar qué dice la Biblia y aquí claramente Dios no nos da espacio a que se malinterprete esto. Es gente con virtud. Bien, bien. Veamos el siguiente. Entonces, veamos el número 6, ¿cierto? Bien. Entonces, tenemos mi amigo Teo y la efectividad de la yunta de bueyes. Bien. Entonces vamos a mirar por qué sí, le puse este título a este capítulo. Mi amigo Teo y la efectividad de la yunta de bueyes. Entonces veamos cuál es el sexto requisito. El sexto requisito, ¿sí? Que es lo que tenemos es, veamos qué dice, temerosos de Dios, ¿sí? Gente temerosa de Dios. Bien, es esto. Es decir, que sea gente, ¿sí? Que tema a Dios, que crea en Dios, que quiera seguir a Dios. Bien, entonces, temerosos de Dios. Bien, ¿por qué? Porque la Biblia nos enseña, ¿sí? Esto, que sean temerosos de Dios, nos enseña que no os unamos en yugo desigual. Cuando yo estoy votando por un representante, estoy en unidad con unión con él, me estoy uniendo con él, ¿sí? Entonces no debo votar por un pagano, ¿sí? Sino por un cristiano. Pero no porque él sea cristiano, ya debo votar por él, porque ser cristiano es solo uno de los requisitos, ¿eh? ¿Cierto? Pero si de estos 12 todos son necesarios, pero el primero que yo pensaría sería el sexto. ¿Sí? Bueno, venga a ver de los cristianos qué es lo que hay. Pero a veces los candidatos cristianos, ¿sí? A veces no son cristianos, sino se dicen cristianos, son cristinos o crispetas. ¿Bien? O a veces, no, mi conciencia no me da para que me represente. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Bueno, menos mal tengo más requisitos. Pero este debería ser el primero que pensemos. A veces, o la mayoría de veces, no hay cristianos candidatos para esa oficina. ¿Por qué? Porque no hemos enseñado gobierno civil y no hemos hecho lo que dice la Biblia de que preparen la iglesia a los santos para el ministerio. Hay algunos que van a hacer su obra de ministerio en el gobierno civil. ¿Bien? Pero deben ser temerosos de Dios. ¿Bien? Bien, ese es el sexto. Veamos el séptimo. El séptimo es, entonces, mi amigo Teo es Dios. Es Teo, quiere decir Dios. Y la efectividad de la yunta de bueyes, pues que no nos unamos en yugo desigual. Bien. Entonces, el 7, testimonio de la correcta descripción de la realidad. ¿Sí? ¿Cuál es el testimonio de la correcta descripción de la realidad? ¿Qué es la correcta descripción de la realidad? ¿Cómo puedo tener testimonio en la correcta descripción de la realidad? Veamos, ¿qué dice la Biblia? De verdad. Gente de verdad. Entonces, que no sean mentirosos. ¿Sí? ¿Alguna vez ustedes han visto a un político decir mentiras? Todo el tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, no cumplen esta idea. Yo no puedo a alguien que es de verdad, que no es una persona que ame la verdad. ¿Qué es la verdad? La correcta descripción de la realidad. ¿Sí?
¿Qué describe toda la realidad? El logos de Cristo. Cristo es la verdad, ¿cierto? Entonces, que sean gente que diga la verdad, no que sea una mentirosa. Recuerdo acá la frase de la política colombiana Clara López, que dice, uno en campaña puede decir lo que quiera, después cuando sea elegido puede decir que de opinión. ¿Sí? Entonces está justificando las mentiras de los políticos. Bien. Y lo peor es que la gente les cree y no ven la historia de que han sido mentirosos. Bien. Entonces tiene que ser gente que tenga testimonio de la verdad, que de pronto dijo mentiras, pero se arrepintió, restituyó, restableció, ok, ¿sí? Bien, pero no que siempre diga mentiras, ¿bien? Entonces, este es un requisito clave. ¿Y cómo lo podemos ver? A través de el testimonio. Bien, gente de verdad. Bien, bien. Veamos el octavo. Que no le guste jugar buscaminas. Buscaminas era un juego electrónico cuando yo era joven, hace mucho tiempo, ¿sí? Y que no le guste tanto buscar minas. Bien, vamos a mirar qué quiere decir eso, cuál es ese requisito. Bien, bien. Entonces, vimos el anterior, gente de verdad. Bien, entonces veamos el octavo. Que aborrezcan la avaricia. Bien, es decir, que aborrezcan la acumulación del dinero, que no vayan al gobierno civil por dinero. Bien, aquí me contaban que hubo un político que se gastó más de lo que va a ganar en esa oficina, en el sueldo, durante el tiempo para el cual lo van a elegir. Entonces, claramente no está yendo a servir. Si quieres ocupar esa oficina para la corrupción, ¿eh? Que no sea gente que vaya por el dinero, ¿sí? Que vaya a hacer corrupción, que sea sobornable, que no sea comprable, ¿bien? Y eso lo hacen los paganos, pero también los cristianos, ¿sí? Hace poco en Colombia tuvimos el candidato presidencial por el Partido Cristiano, ¿sí? Que dijo, lo que pasa es que en el gobierno civil puedo tener más dinero que en la iglesia. Y es un pastor de una mega iglesia. Imagínense cómo podemos elegir a esas personas. Bien. Entonces, dice la Biblia que aborrezcan la avaricia. Bien. Que no vayan por el dinero. ¿Sí? Y eso se nota. Usted sabe cuándo una persona es avariciosa, cuándo está, ¿sí? Mostrando el dinero que tiene. ¿Sí? Cómo actúa, cómo se viste. Viene, qué tiene. ¿Sí? Ayer, el 1 de mayo, Petro, el presidente de Colombia, estaba hablando acerca de la pobreza y de cómo el socialismo va a ayudar a los pobres, ¿sí? Y con un reloj de 300 millones de pesos, ¿sí? Muchísimos dólares. Entonces, ¿sí? Oh, ¿sí? ¿De dónde sacó ese dinero? ¿Sí? ¿Sí? Eh, casi la mitad del sueldo que se ha ganado en el periodo presidencial vale ese reloj. ¿Mm? Bien. Ah, la corrupción. Bien. Entonces, no debemos elegir gente corrupta, gente que vaya por el dinero. Bien, veamos el siguiente. Entonces, acá tenemos el siguiente y es sabios, pero no sabiondos. Bien. Entonces, vamos a mirar qué nos dice la Biblia respecto a este requisito. Sabios, pero no sabiondos. Entonces, veamos qué nos dice. ¿Qué dice acá ahora en Deuteronomio 1:13? Varones sabios. Bien, entonces los pasados tres últimos eran solo de Éxodo y acá de Deuteronomio, sabios. Bien, gente sabia, ¿sí? Gente que tenga un testimonio de sus decisiones que ha tomado y que sean de forma sabia. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Bien, pero no necesariamente porque es cristiano es sabio, ¿sí? Hay gente que ha tomado decisiones sabias sin ser cristiano también, ¿sí? Pero, ¿sí? No, son ricos en sabiduría, pero sí podemos pedir la sabiduría. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Sí? Sabios, ¿sí?
nos dice que podemos pedir, ¿sí?, la sabiduría. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bien. Este es un requisito que si no lo tenemos lo podemos pedir. Bien. Entonces, gente sabia que tenga un historial de decisiones. Bien, nos dice la Biblia. Bien, veamos el siguiente. Entonces, ahora tenemos el 10º de los requisitos. Vamos a mirar el 10º. Bien, no es la cosmovisión, sino el pensamiento. Bien, y esto me gusta mucho este título porque a veces la gente cree que la solución es la cosmovisión, pero no, la solución es solo el inicio, la cosmovisión es solo el inicio. Bien, tengo que llegar hasta el pensamiento. ¿Qué es eso? ¿Qué requisito es este? Vamos a mirar. Entonces, lo tenemos acá. Entonces, ¿qué nos dice? Entendidos. Gente entendida. ¿Sí? Es decir, que haya practicado lo correcto, que haya practicado la cosmovisión correcta. ¿Sí? No solo que se la sepa porque fue a un seminario, sino que la haya vivido, que sea entendido, ¿sí? Que sea capacitado para esa oficina que está candidatizándose. Bien. No solo porque es cristiano y va a mi iglesia, entonces voto por él. ¿Sí? Es entendido, es capacitado. ¿Sí? Debido a no seguir este requisito, entonces tenemos los malos testimonios de hermanos que han ido a la iglesia, de hermanos cristianos que han ido al gobierno civil, pastores que han ido al gobierno civil y no lo han hecho correctamente. ¿Por qué? Porque no se habían capacitado para esto. Y la Biblia nos dice que entiendan lo que va a hacer. Hace poco, en este gobierno socialista de Colombia, se nombró como ministra de Minas y Energía a una persona que no, una filósofa y no una ingeniera de minas, no alguien que técnico que conozca esto, ¿sí? Y por eso es que ahorita estamos, ¿sí?, sin gas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella que dijo, dejemos de explorar petróleo y dejemos de explorar gas, ¿bien? Y estamos comprando gas a Qatar 18 veces más costoso que lo que nos costaba explotar nuestro propio, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta filósofa es de la Pachamama y dice que no debemos explotar los recursos naturales. Bien, totalmente en contra de la palabra de Dios. Bien, ahora el otro extremo es explotarlos irresponsablemente. No, tenemos que señorear la tierra, dominar la tierra, la naturaleza, pero a la manera de Dios. Bien, entonces son entendidos, gente entendida, gente capacitada. Si Dios te está llamando, pues entonces empieza a orar cómo te va a capacitar para esa oficina. Bien, bien, veamos la siguiente. Número 11, el requisito 11. ¿Qué nos dice? Dice, no importa si es sobre 5, sobre 10 o sobre 20. Esto tiene que ver sobre la evaluación. En Colombia se evalúa sobre 5, en Bolivia sobre 10 y en Venezuela sobre 20. Bien, entonces vamos a mirar qué nos dice acerca de este 11º requisito. Bien, entonces nos dice, ¿qué nos dice aquí la Biblia? Y expertos. No solo es que haya estudiado y tenga un cartón, ese cartón, ese diploma, lo puede hasta comprar, ¿bien? Sino que haya practicado eso para lo que fue capacitado, que tenga experticia, ¿bien? Elegimos a Claudia López en la alcaldía de Bogotá, que nunca había administrado ni una tienda ni había vendido chicles en el colegio, ¿sí? Y ha sido la alcaldía más corrupta de la historia de Colombia, peor que la de Petro, ¿sí? Entonces, wow, no era experta, ¿sí? Ahorita quien puntea las encuestas en Colombia para la línea presidencial son dos inexpertos, ¿sí? Un libretista socialista corrupto, ¿sí? Y una periodista, ¿sí?, iracunda, ¿sí? Y ellos, y que no sabe nada de gobierno.
Y esos son los dos que van punteando las encuestas. Es más, más de la mitad, ¿sí? Más de la mitad de los cristianos está con la periodista inexperta, ¿sí? Y la otra y una cuarta parte de los cristianos está con el socialismo, ¿bien? En Colombia. Bien, y hay una cuarta parte de los cristianos que están pensando qué hacer. Bien, bien, entonces tienen que ser expertos, tienen que tener experiencia, ¿sí? Entonces, ¿va a manejar una ciudad? Bueno, maneja una empresa, ¿sí? ¿Cómo le fue en la empresa? ¿Cierto? Bien. ¿Va a ser un legislador? Bueno, pero ¿participó en alguna asamblea? Así sea la asamblea de su conjunto residencial, o fue personero del colegio, o qué hizo antes. Bien. ¿Cómo está su experticia? Hay muchos jóvenes que quieren ir al gobierno civil y quieren ya ocupar cargos altos teniendo 20, ni siquiera sabe manejar una familia, ¿sí? Entonces, sí, tienen que ser expertos, nos dice la palabra. Bien, bien, entonces veamos el número 12, el último de los requisitos. Bien, entonces ese sí, ese está en ambos, pero vamos a mirarlo acá en el índice primero. Y acá le puse casa por niveles, casa por niveles. Bien, hubo una época en los 90 en Colombia de la arquitectura de casas por niveles que se puso muy de moda. Vamos a mirar qué quiere decir ese requisito. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a ello? Bien, entonces nos dice Éxodo 18:21. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Aquí nos está diciendo que la república sí se practica en todos los niveles del gobierno y que debo elegir representantes en todos los niveles del gobierno con todas las anteriores características, en todos los niveles. Este está en Éxodo 18:21 y también está en Deuteronomio 1, ¿sí? Entonces dice, para que los ponga por vuestros jefes. Note que no es Moisés el que escogió la gente, sino es la gente la que votó y eligió sus principales. Y Moisés los puso por jefe, nombrándolos jefes, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Tomé los principales de vuestras tribus. ¿Quién los eligió? La gente, varones sabios y entendidos y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, gobernadores de vuestras tribus. ¿Bien? Entonces, el 12º requisito, ¿sí? Es en los diferentes niveles del gobierno civil. Hay gente que solo vota para presidente, ¿sí? Evidenciándole su ignorancia de los principios de gobierno civil, porque debo participar en todas las elecciones de todos los niveles. Y es más, la elección más importante no es la de presidente, sino es la del Poder Legislativo Nacional, ¿sí? Y local, sobre todo la del local. Bien. Bien, entonces en todos los niveles del gobierno, nos dice la palabra. Y entonces aquí vemos todo eso 18:21, ¿sí? Donde están parte de estos requisitos. Y acá vemos todo Deuteronomio 1 del 13 al 15, donde están también el resto de estos requisitos. Bien. Y entonces hemos visto los 12 requisitos bíblicos para elegir gobernantes civiles. Bien, no son los mismos, ¿sí? Para la iglesia. Los requisitos para los gobernantes de la iglesia, que son los ancianos, son más difíciles aún que los del gobierno civil. Y los de la familia son aún más difíciles que ni siquiera nos deja elegir, ¿sí? Sino Dios es el que escoge a los padres y a las madres. Bien, muy bien. Entonces, vamos entonces ahora a pasar al tiempo de preguntas y entonces vamos a mirarlas Ahí le por leo, el... Oscar, hay una pregunta. Ok, Dice, ¿hay diferencia entre democracia, socialismo y teocracia? bien. Los tres son ideas paganas, ¿sí? No, los tres no son ideas bíblicas, ni la teocracia, ni la democracia, ni el socialismo. Bien, nos enseñaron que la democracia era la forma de gobierno para la nación. ¿Por qué nos enseñaron ello? ¿Sí? Porque la filosofía con que fuimos educados era sin Dios. Entonces no nos podían enseñar la república. Entonces nos enseñaron la idea griega, que es la democracia. Bien, que no es la idea correcta. Bien, los griegos eran unos paganos.
Bien, entonces, ¿cuál es la idea correcta? 1000 años antes de la democracia, Dios trajo la república, ¿sí? Con Moisés, también luego con Isaías, bueno, con Samuel, ¿sí? Entonces, pero Israel no obedeció. ¿Sí? Israel prefirió tener rey a tener una república. Bien, bien. Entonces, voy a mostrarles aquí, como para responder esa respuesta de forma corta, qué es la democracia, ¿sí? Y qué es la república. Entonces, voy a compartirles acá pantalla y vamos a mirar qué es la democracia y qué es la república de una forma muy cortita a través de una frase que hizo uno de los padres fundadores de los Estados Unidos llamado Benjamin Franklin, que es el que sale en el billete de $100. Bien, entonces Benjamin Franklin dice, la democracia son dos lobos y un cordero, votando sobre qué comer para el almuerzo. Eso es la democracia. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿qué van a comer los lobos? Pues cordero, ¿sí? Libertad es un cordero bien armado que impugna la votación. Bien. Entonces, yo a partir de esta frase de Franklin hice una frase. La república son dos lobos y un cordero que para su almuerzo los lobos van a cazar y el cordero va a pastar. Y luego se reúnen a tomar café. Porque la república cumple la ley natural. Es el diseño natural de cada cosa. ¿Cuál es el diseño natural de los lobos? Cazar. Pero si son amigos del cordero, si no, se van a comer al cordero. ¿Sí? Entonces cada uno va a hacer su ley natural y luego, como son amigos, se van a tomar un café. Eso es la república. La república es el gobierno de la ley natural dada a todo ser humano. La ley que Dios escribió en el corazón del hombre, la eternidad que puso en el corazón del hombre. Romanos 2, Eclesiastés 3:11. Bien, entonces ahí vemos esa ley natural. Bien, entonces esa es una diferencia entre ellos. Ahora, la teocracia. La teocracia es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios, ¿sí? No está en el gobierno civil, porque el gobierno civil es el gobierno dado por Dios para el hombre, ¿sí? No para Dios. ¿Cuál es la forma de gobierno de Dios? No es una teocracia, ¿sí? Es una monarquía. Cristo es el rey, ¿sí? Pero la forma monárquica de gobierno es pagana para el gobierno civil. Pero ¿por qué entonces Dios sí hace monarquía? Porque yo no tendría ningún problema si el rey no peca. Si el rey nunca peca, la mejor forma de gobierno es la monarquía. Porque todo lo que va a decir es bueno y eso es la ley. ¿Sí? Porque la ley es lo que diga el rey. Pero si el rey nunca peca, a lo mejor es la monarquía. Pero como pecamos nosotros, pues no puede ser la monarquía. Es la república. Pero en Cristo, Él es rey porque Él nunca peca. Bien. Entonces, la forma de gobierno de Dios, ¿sí? Para Dios, ¿sí? Y de Dios hacia nosotros es la monarquía. Pero entre nosotros no puede ser la monarquía, es la república. Bien, muy bien. Vamos a una siguiente. Ok. Bueno, preguntan personas ahí si se puede compartir el material. Puedo aprovechar para los que están en Bolivia en las semanas que vienen, no sabemos dentro de cuántas semanas, Oscar va a lanzar el libro, ¿sí? Aquí en Santa Cruz de la Sierra se va a lanzar el libro, se está imprimiendo aquí en Bolivia y se va a imprimir el libro en Bolivia, ¿no? Ya Oscar va a ver la manera de distribuirlo. También se va a llevar a Colombia cuando él retorne dentro de un mes o algo más, va a estar en Bolivia y después se va para Colombia él a su país natal y Sí, lo está ya distribuyendo también para allá Colombia y y luego. creo que a Venezuela. Sí, ahí van, Colombia vamos a mandar unos a Venezuela y luego pues sí, ya hacemos una impresión un poco más grande en Colombia. Bien, bien, Sí, obviamente pues Colombia es mucho más económico imprimir que en Bolivia, casi a mitad de precio, pero pues estamos haciendo el esfuerzo para que por la inminencia acá de las elecciones, pues al menos poder que puedan enseñar estos requisitos a algunos. Bien, bien. Lo-
Ellos quieren aprovechar los que están de otras ciudades y no son de Santa Cruz, que no van a poder participar del evento. Escríbanos en el grupo y vamos a la manera de hacerlos llegar a otras ciudades. Y cuando una vez lanzado. Y Oscar tenía la promoción también para los que van a participar, porque va a haber otro evento de lanzamiento, ¿sí?, del libro. Para los que han participado de este evento lo van a poder adquirir a un precio diferenciado. Sí, el precio acá del libro, el precio va a ser en Bolivia, 80 bolivianos, y el precio de lanzamiento va a ser 60, pero como este es un pre-lanzamiento, para ustedes lo pueden reservar y lo van a tener a 50 bolivianos. Va a ser muy económico, ¿sí? 50 bolivianos es menos de $5, ¿sí? Entonces va a ser muy económico el material. Estamos dándolo casi al costo, básicamente, ¿sí? Por la coyuntura, ¿sí? Que hay. Bien, pero ustedes lo pueden reservar. Bien, ahí escriben en el grupo de chat que hizo Proclama y entonces lo podemos tener allí, ¿no? Bien, bien. Entonces, veamos si hay alguna otra pregunta. No, entonces... Bueno, Royce, pues bueno, y muchas gracias. Yo sé que iba rápido en la enseñanza, pero pues no queríamos tomar tanto tiempo y Mm. pues también dejar tiempo para preguntas, porque más importante pues son las preguntas, ¿no? De todas formas, veamos que eh, estos requisitos, aquí los nombramos, los expliqué un poquito. En el libro obviamente están más explicados, también con más bases bíblicas, ¿no? Pero sí, digamos, también tiene al final un formulario. Y bueno, venga a ver este candidato, ¿cuántos pasa? ¿Sí? ¿Cuántos tiene de estos requisitos, no? Y así debería ser nuestra votación, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que más deberían cumplir estos requisitos? Pues nosotros los cristianos, ¿no? Se esperaría que los cristianos que vayan al gobierno civil tengan todos estos requisitos. ¿Sí? Bien, entonces de estos 12 hay 3 que no dependen del candidato, que es el primero, el segundo y el 12º. ¿Sí? Dependen es de la estructura de gobierno que tengamos, de república, que votemos, no votemos y que votemos en todos los niveles del gobierno. Bien, entonces esos son los 12 requisitos bíblicos para elegir gobernantes civiles. El material tiene guía de estudio para estudiarse en grupo pequeño y para enseñarse de forma fácil. Es un material muy sencillo, cualquier persona puede enseñarlo. Bien, a las personas que tengan el libro, ¿sí? Yo les puedo dar el material esta pequeña presentación que tengo. Tengo otro material más grande, ¿sí? Pero es una enseñanza ya de seminario, ¿sí? Donde vemos en varias sesiones los requisitos más profundamente. Bien, y claro, me pueden a mí escribir y yo les puedo, compartir también este material. Yo estoy ahí en el grupo de WhatsApp, ahí está mi número, entonces me pueden contactar con mucho gusto, me escriben y yo les respondo. Yo no respondo tan rápido, ¿sí? Pero respondo, ¿sí? Ahorita que estoy en Bolivia, cuando estoy en Colombia, hay alguien que me ayuda con la asistencia de las redes, porque pues casi siempre estoy enseñando, entonces y viajando, pero aquí pues me va a demorar un poco, pero yo les respondo, ¿sí? Yo tomo los fines de semana un poquito, sobre todo las tardes del sábado, o las mañanas muy temprano para salir un poquito de estos contactos, pero ahí me puede escribir con mucho gusto y se mira. Aquí dice Iván, difiero de los conceptos, en el Antiguo Testamento se vivió una teocracia. No, no se vivió una teocracia, ¿sí? ¿Quién gobernaba? ¿Sí? Civilmente, ¿sí? Gobernó civilmente Dios, pero no fue una teocracia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿sí? Eh, Dios gobernó hasta antes del diluvio, ¿sí? Él gobernó, ¿sí? Pero, ¿sí? No gobernó, ¿sí? Con las leyes de Él sobre nosotros, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Evidencia. Él gobernó por compasión con nosotros, no con teocracia. ¿Cuál es la evidencia?
¿Cuál era la ley para, ¿sí? para el asesino? ¿Por qué Caín huye? ¿Y cuál es la condena que Dios le pone, la consecuencia para matar a Abel? Caín huye. ¿Por qué Caín huye? ¿Qué ley había? ¿Sí? Entonces, la ley escrita en el corazón del hombre. Entonces, por eso Caín sabe, ¿sí? que hizo mal y huye. ¿Bien? Entonces, Dios defiende a Caín de que lo mate, porque Caín huye porque lo van a matar. ¿Sí? Bien, sus hermanos, sus hermanas. Bien, entonces lo van a matar. ¿Y Dios qué, cómo lo defiende? ¿Sí? Cuidado el que se meta con Caín, y le puso una señal en su frontal, no en su frente, sino en su porte. ¿Sí? Porque pues le ponemos una X en la frente, eso no me impide matar a Caín. ¿Sí? Bien, es en su porte, su frontal. ¿Sí? Y no dice qué señal fue, esto sí es opinión, y yo creo que fue el gigantismo. Bien, entonces le dio la enfermedad del gigantismo. Y Caín no dejó de crecer, creció más y más y más, y ya está muy grande, ya no nos metemos con él. Bien. Pero la condena de Caín fue vivir en la tierra de Sinar, pero Sinar no es un lugar geográfico. ¿Sí? Sinar es de errante, vivir en la tierra de errante. Él tenía que vivir errante con el miedo de que en cualquier momento lo quisieran matar por lo que hizo. Eso es peor condena, ¿sí? que la muerte, ¿sí? porque es una muerte en vida. Por eso en Génesis 4 vemos, ¿sí? y acá está Hernando, creo que vi que Hernando Castillo se conectó, porque ya no está, pero él es experto en construcción y cómo enseñar construcción desde la Biblia. Y por eso Caín es el primero que construye ciudades y las fortifica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él quería no seguir viviendo errante, entonces hacía una ciudad, le ponían murallas, pero le llegaban a matar. Entonces le tocaba irse de nuevo. Bien. Entonces, la ley natural de Dios era que Caín muriera. ¿Sí? Si fuese una teocracia, Caín debía morir. Pero Dios no gobernó así, como teocracia. Solo, ¿sí? Él gobernó por compasión del hombre pecador hasta que solo quedó uno, ¿sí? Conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo gobierna Dios? Por autogobierno. Dios no nos forza a nada. Nunca es un Dios de fuerza. Solo nos da la verdad y nos dice, mira lo que pasa si obedeces, mira lo que pasa si desobedeces. Decide. ¿Sí? Solo hay un pasaje en la Biblia donde Dios prohíbe algo, y es en Hechos 16. ¿Sí? Y Dios prohíbe ir a predicar el evangelio a Bitín. Bien. Eh, Eso es lo único. Y se usa la palabra prohibir. De esto no más. Entonces no era una teocracia, porque una teocracia implica las leyes de él. ¿Sí? Y la ley de él es la ley natural que puso en el corazón de cada persona, por eso Caín debía morir. Bien. Bien. Eh, Ok. Oscar, hay otra pregunta. Otra pregunta. Ok, ¿cuál es? Dice, es importante explicar a las mujeres que están permeadas por el machismo latinoamericano por qué Dios prefiere que las mujeres casadas con hijos pequeños que estén en casa, en la autoridad de su hogar. ¿Esto tiene implicaciones? Bien, en el Tiene gobierno. implicaciones muy, muy serias, importantes. Explicar un poco más este tema para las mujeres. Tiene razón David, pero no es en la autoridad, sino en el gobierno. ¿Sí? Porque la autoridad se la dio a ambos, pero la última autoridad la tiene el esposo, ¿sí? El padre, y no la tiene ella. ¿Sí? Aunque ambos tienen autoridad por gobernar, la última autoridad, como él es el responsable, la tiene el padre o esposo. ¿Sí? Pero sí el gobierno. ¿Sí? En el gobierno son iguales. Bien, en la autoridad el hombre tiene más que ella. Bien, bien, pero no es que ella no tenga. Pero claro, lo que dice acá David es muy importante. Tenemos que enseñar esto mucho, ¿sí? ¿Por qué? Para que se aprecie la labor de la mujer en el hogar. Bien, hay un material muy bueno de este tema, que es de Darrow Miller, que es el libro Opresión de la Mujer por Pobreza y Desarrollo.
tal vez el mejor material que he visto sobre ese tema. Se lo recomiendo. Darrow, que es pues un maestro de cosmovisión bíblica muy conocido en el mundo, y pues tengo el privilegio de cuando va a Colombia, ahí lo tiene Familia y Misiones, claro, ese es. Cuando va a Colombia, pues soy el traductor de él, eh, porque pues no solo saber inglés, sino saber de qué está hablando. Entonces, pues gracias a eso, pues tenemos una relación y pues hacemos lo mismo. Hemos hecho proyectos juntos, hemos trabajado juntos. Y en una de esas, pues almorzando, alguien le preguntó, Darro, pero de todos tus libros, si Dios solo te dijese uno que pudieses escribir, ¿cuál escribirías? Y pues todos estábamos esperando que dijese Discipulando Naciones, que es el bestseller de él. Y él dijo, no, Opresión de la Mujer, Pobreza y Desarrollo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un libro muy importante, porque la mitad de la cosmovisión en una nación se pasa naturalmente por la presencia de las madres en el hogar. ¿Bien? La otra mitad es todo lo que hacemos con los demás ministerios. ¿Bien? Bien. Entonces, sí, tiene razón, hay que enseñar más de ese tema. ¿Sí? No es que las mujeres no puedan ir al gobierno civil, claro, pero hay una labor aún más importante. ¿Bien? Bien. Ok, bueno, Muy bien. Perfecto, muchas sí, gracias. Entonces, no, gracias, Rodis, ya, Oscar. gracias. Gracias por el aporte y varios en el chat han escrito muchas gracias por el tema, está muy genial y bueno, esperándote acá en Venezuela, dice el pastor Raúl y sí, gracias, Raúl es que vamos gracias. a hacer el lanzamiento en Venezuela del libro. ¿Sí? Él sabía que estábamos escribiendo este material y con Raúl vamos en Maracay, Venezuela, vamos a hacer el lanzamiento en Venezuela del material. Es muy necesario para Venezuela. Y bueno, entonces ahí está y bueno, hay que hacerlo y bueno, eh, ahí seguimos enseñando y sobre todo pues esto, como ustedes vieron, parte de solo 4 versículos. ¿Sí? Es más, realmente son 3, porque el que está intermedio ahí en Deuteronomio es solo unas expresiones, pero no es serio. Entonces es muy sencillo, no es muy difícil entender esto, ¿bien? Pero no se ha enseñado. Entonces podemos enseñarlo, no necesita saber mucho de gobierno civil, está escrito en la palabra, el material eh, te va a guiar un poco más, pero es muy cortito. La idea es que puedes leerlo fácilmente. También tiene guía de estudio para hacerlo en grupo, ¿sí? En grupo pequeño, en las iglesias, en las casas, ¿bien? Pero sobre todo para que todos podamos enseñarle a otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea no es que yo solo tenga ese conocimiento, sino que todos lo tengamos, ¿sí? Cualquiera lo podamos tener. Entonces, y poder enseñar a otros, ¿no? Entonces, es un tema recurrente cuando hay elecciones. La iglesia no enseña a lo largo de los años, que no sé si solo cuando la iglesia hace. Entonces, eso ya es una respuesta. Pero si hacemos esto, hay algunos que se van a interesar en cómo podemos aprender más de gobierno civil, ¿no? Entonces, con mucho gusto, ahí eh, y bueno, hay algunos videos de gobierno civil que hay unos hermanos que han subido, los hermanos del canal de Centro de Pensamiento Cristiano, han subido algunos videos de gobierno en el canal de YouTube. Ahí también pueden ver algunas cosas más de. Muy bien, muchas Súper, Oscar, gracias. y gracias a todas las personas y dicen muchas bendiciones para Oscar, sí, de verdad, muchas bendiciones. Y de verdad, como boliviano me siento muy privilegiado de que estés en nuestra nación y de verdad creo que es la providencia de Dios para Bolivia, de que en este tiempo, ¿no? Para los pastores que están de otros lugares, de otros países que nos están escribiendo, Bolivia está viviendo las elecciones presidenciales, las elecciones nacionales, pedimos sus oraciones, ¿sí? Y Dios lo trajo a Oscar en este tiempo, ¿no? Y estamos en este desafío de concientizar, de lanzar, de despertar la iglesia boliviana, de concientizar a la población boliviana a saber elegir, a tener a ejercer ese derecho de escoger, de elegir su voto en estas elecciones, ¿sí? Bueno, un gusto compartir contigo, Oscar, y gracias a todos los pastores desde Venezuela que nos han escrito varios, que han participado desde Colombia, desde Bolivia, desde La Paz,
de otros lugares de Beni que han estado. Muchas gracias. El video va a quedar grabado en el canal de YouTube. Allí vamos a dejar el link y también vamos a estar anunciando allí el lanzamiento en Bolivia. Los que están en Bolivia y quieren el libro, pónganse en contacto ahí. Y por favor, los que están en Bolivia, como dijo Oscar, para los que han participado ahora, va a ser a 50 bolivianos. Entonces escriban allí su nombre para registrarlos ya y cuando ya sea el lanzamiento ustedes pueden venir eh, al evento también. Y los que están fuera de Santa Cruz, igual escríbanlo allí y podemos hacer el envío, ¿sí? Pónganse en contacto con nosotros. O también hay un canal aquí en Bolivia que se llama Nuevamente Bolivia. Ellos están en Facebook, están en Instagram, entonces ellos igual tienen todos los libros de Oscar, tienen muchos otros materiales, se puede compartir. El libro también, los que quieren, Gobierno Civil, el segundo tratado, ya está en Bolivia, de Oscar. Y hay otro libro de Oscar que está en Bolivia, se llama Lo que Dios espera de nosotros como padres, ¿sí? El 17 de mayo, si usted conoce a alguien aquí en Santa Cruz de la Sierra, con Oscar estaremos haciendo un desayuno para padres. Aquí en Santa Cruz de la Sierra vamos a estar publicando el lugar, el evento, los costos y todo eso va a ser aquí en Bolivia. Otro evento que se va a hacer con Oscar va a ser Cosmovisión Bíblica. El 14 y 15 de mayo va a estar enseñando Oscar también aquí en Bolivia, en Santa Cruz. Entonces los que están aquí, por favor, allí pónganse en contacto con nosotros, denle un like al video y bueno, hasta una próxima oportunidad, Oscar, que Dios te bendiga y gracias. Hasta una próxima Gracias, oportunidad a Alma todos. y a Rodis, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos en contacto, qué bueno ver caras conocidas y bueno, un saludo a todos, a Raúl, a David, a Carlos Niño, bien, bueno, a Familia y Misiones, a todos, muchas gracias a Josué, Colina, Fred García, bueno, muchas gracias, muchas bendiciones.